Hola amigos y amigas de Epicentro, buenas tardes. Hemos logrado una entrevista con el doctor Diego García Sayán. Él fue relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Además es un reconocido defensor de los derechos humanos y tenemos algunos temas con él de coyuntura porque en las últimas horas se ha conocido una comunicación de los relatores de Naciones Unidas haciéndole preguntas al Perú y también por la investigación a la fiscal de la Nación. Así que lo saludo, doctor Diego García Sayán, gracias por estar en Epicentro. Hola, Clara Elvira, muchísimas gracias por la invitación, ante todo. Un gusto estar contigo y con tus televidentes oyentes. Muy bien, muchas gracias. Pues empecemos por el tema de la comunicación de los relatores de Naciones Unidas. En las últimas horas, el martes, hoy es jueves ya, el martes se conoció una comunicación que fue enviada el 24 de febrero pasado a la canciller, al gobierno peruano, en la que los relatores hacen unas exposiciones de las denuncias que han recibido, de la información que han recibido sobre casos de detenciones arbitrarias, sobre el llamado terruqueo, sobre evidentemente el uso abusivo, excesivo de la fuerza, la posibilidad de que se haya excedido el uso de la fuerza y sobre incluso la falta de garantías para los periodistas. El Ministerio de Justicia, tras la publicación que hizo Epicentro, publicó un comunicado en el que señala que los relatores pues no representan a Naciones Unidas, que lo que ellos dicen pues no representa ni al Consejo de Seguridad, ni al Alto Comisionado, ni al sistema de Naciones Unidas y que responderán en su caso. Es decir, como que no tiene una gran trascendencia para el gobierno. ¿Usted nos puede explicar qué significa exactamente que estos relatores hayan hecho este pedido de información? ¿Es tan informal como lo ve el gobierno? Y yo creo que hay un gravísimo error que tiene probablemente una explicación política, ¿no? Los relatores, las relatoras, no son pues peatones que utilizan la banderita de Naciones Unidas y dan sus opiniones personales. Primero, los relatores y relatoras son el espacio fundamental que tiene Naciones Unidas para hacer un seguimiento constante de la situación de derechos humanos en el mundo, de países que son parte o no son parte de los grandes tratados internacionales. Los relatores y relatoras no son funcionarios de Naciones Unidas, es verdad, pero eso los hace más independientes, porque no son personas cuyo sueldo, porque no reciben ningún sueldo, dependerá de cómo se portan en el curso de su gestión burocrática, sino son designados, no autodesignados, ni son delegados de ningún gobierno, sino son elegidos luego de una competencia abierta y muy transparente por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el espacio más relevante que hay en el sistema para expresar la opinión de los estados. Entonces, este Consejo de Derechos Humanos designa por un plazo de 3 años a los relatores y relatoras que tienen cada cual su tema específico, el relator sobre independencia judicial, que fue mi caso hasta fines del año pasado, de tortura, ejecuciones extrajudiciales, en fin, una serie de otros mandatos específicos. Las relatorías reciben información de fuentes que tienen que ser previamente consideradas como fuentes fiables, fuentes confiables, y en base a eso arman su set de información para transmitir a los gobiernos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso del Perú? En donde excepcionalmente se han reunido alrededor de 6 o 7 relatores, normalmente cada relatoría hace Sí. su informe por separado, son 5. Si me ¿Cuántos? permite, son el relator especial sobre derechos a la libertad de reunión política y de asociación, el vicepresidente del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, la presidenta relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias arbitrarias, la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la relatora especial para la situación de los defensores de derechos humanos y dos más, relatora especial sobre la promoción y protección de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento. O Claro, sea, son todos estos relatores los que pero firman. esa variedad de convergencia, de relatoría con temas tan diversos, debo decirlo porque yo he sido relator especial designado por este procedimiento transparente y por el Consejo de Derechos Humanos por unánime, en elección unánime. Eh,
No es usual esa Ah, convergencia, porque no es que los relatores o relatoras cogen cualquier tema que les aparece o que encuentran en el Internet, tiene que haber una comunicación sustentable, no se indica las fuentes, y en base a eso, las distintas relatorías intercambian ideas por los medios electrónicos y se hace una comunicación al gobierno respectivo, en este caso al gobierno del Perú, que no es una acusación para iniciar un proceso. Es decir, hemos recibido una información verosímil que atribuye al Estado peruano tales y cuales afectaciones a los derechos fundamentales. Es decir, no es una acusación, es un inicio de un diálogo para llegar a esclarecer cuál es la verdad, cuál es la realidad de los hechos. Los estados mm, democráticos lo que hacen es recogen esas comunicaciones, estudian la información que ahí se contiene, puede haber errores, puede no haberlos, y expresan una respuesta dentro del plazo que está establecido en las normas, que es de 60 días, y esa comunicación se publica también, ¿no? ujú. Entonces, es parte esencial de un diálogo democrático que hoy día existe, diálogo, digo, con los países que tienen la actitud democrática de responder a las relatorías con una opinión, con hechos que dejan sin efecto lo que se le atribuye al Estado, y es algo, primero, perfectamente normal y contributivo a los derechos humanos, y segundo, que sí representa a Naciones Unidas, por supuesto que sí. Los Bien. relatores no son personas que aparecen por ahí y dan opiniones, sino son personas que han pasado por todo un proceso de designación y representan a los estados en función no de una representación diplomática, sino de una Ujú. representación de los valores que inspiran al Consejo de Derechos Humanos, que es defender los derechos humanos. De manera que mi experiencia personal es que en todo Estado democrático hay un gran respeto al papel de las relatorías, la importancia de tener un diálogo constructivo, y he tenido experiencias muy importantes, hasta países pues de una tradición autoritaria muy severa en las últimas décadas, como Uzbekistán, en donde la visita del relator ayudó a abrir diálogo interesante para quebrar un sistema de administración de justicia vertical, o como el que se ven en algunos países. No quisiera dar el ejemplo del Perú, pero podría darlo, en donde el dictamen de una oficina de la policía es repetido textualmente, sin variar una coma, por un dictamen de la Fiscalía, que es una de Ujú. las cosas que abre dudas sobre si hay un sistema de administración de justicia. Y a plantear este tema, al constatar eso, por ejemplo, en el caso de Uzbekistán, el presidente del país me dijo, sí, es cierto que eso está ocurriendo en Uzbekistán, eso no es aceptable, tiene que haber una variación en eso, y se dieron algunos pasos para hacer modificaciones y que hubiera fiscales que pensaran por sí mismos y que no fueran simples calcadores, si cabe la palabra, de lo que venía del servicio de inteligencia o de lo que fue la herencia de la KGB de origen Claro. soviético, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a hablar de la Fiscalía, pero para cerrar este tema internacional, usted fue ministro de Justicia y también fue canciller, y entonces le tengo que preguntar, ¿cómo ve esta situación tan complicada en la que se encuentra Perú, con las relaciones a nivel de encargados de negocios en México, con una pelea constante con el presidente Petro de Colombia, con una controversia con Chile, con esta posición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo ve a Perú en el contexto internacional en este momento? Mira, con muchísima preocupación, ¿no? Porque siento que hay una suerte de consonancia entre lógicas conflictivas. La lógica de conflicto que hay en el país y la lógica de conflicto internacional, con lo que no estoy insinuando que la responsabilidad es exclusivamente del gobierno del Perú. Hay Ujú, otros actores que a nivel internacional tienen su agenda propia, que indudablemente pueden ser materias muy lógicas de reacciones negativas por parte de la autoridad peruana, y también en el Perú hay un nivel de confrontación en donde se mezclan lo que es más importante, que es la movilización social por cambiar cosas en términos positivos, con algunos elementos que quieren otro tipo de proyecto ujú, entre manos, ¿no? Pero lo que nos enseña la experiencia del Perú y de tantos otros países es cuando hay esta lógica de tensión y de confrontación que viene de la lucha social o de las relaciones internacionales, cuando se reacciona con una lógica de confrontación, es la autoridad, es el país el que sale perdiendo. ujú. Y yo creo que ahí es una de las cosas que estamos viendo como una señal de que tal vez a algún sector extremo en el Perú le gusta mucho. Bueno,
si hay gente que hace movilizaciones y a veces hacen uso de la violencia, reaccionar con fuerza, los vándalos van a ser castigados. Bueno, junto con los vándalos, que puede haberlos, sin duda, hay muchísima gente que no son vándalos y que merecen un poco más de respeto porque tienen un reclamo social que tiene que ser escuchado, ¿no? Y tienen Y derecho a a eso. nivel internacional, cierto, que puede haber personas que tienen su propia agenda política personal, que se excedan en sus calificaciones políticas sobre el Perú y cometan sin duda algunas aproximaciones parcializadas, pero hay una comunidad internacional en Naciones Unidas, en la Unión Europea, Estados Unidos, varios países de América Latina, que se preguntan qué cosa es lo que está pasando en el Perú, por qué ha habido 60 muertos, qué se está haciendo frente a esa realidad para investigar y en especial para prevenir que eso no ocurra en el futuro. Entonces, yo no quiero con esto insinuar que hay una responsabilidad gubernamental en los hechos de violencia ni en todas las fatalidades que se han producido. Hay una situación de tensión que a ratos está fuera de control, pero sí que la obligación de todo Estado democrático es decir, bueno, esto no puede seguir tratándose de esa manera, hay que parar la cosa, hay que investigar cada uno de los hechos y que se sancione a las personas responsables en un mensaje claro, contundente y reiterativo que sería muy bueno poder escuchar, De eh, parte del gobierno. y sin duda saber que hay la necesidad de plantear esto como temas nacionales y explosiones sociales que no responden simplísticamente a agitadores, a vándalos o a terroristas. Entonces, la gente se siente muy ofendida, ¿no? Cuando uno habla con las personas, dicen, bueno, no, yo no soy terrorista, pero siento esto. Puede estar equivocada esa percepción. Puede esperar, querer esperar y desear de un gobierno en el Perú resultados fantasiosos en materia de educación, de salud y de infraestructura a corto plazo que tal vez no sean posibles. Pero cuando se produce una explosión, hay una reacción de orden público que ha tenido sus excesos graves, ¿no? El paso siguiente no es mantener eso, sino decir, una vez cómo abrimos la partida para conversar. Si no se puede conversar, por lo menos que se investigue en serio. Entonces, yo creo que sería muy importante ahí algunos pasos que le den confianza a la ciudadanía de que esas investigaciones se están Van a haciendo avanzar. y se están haciendo con objetividad. Y en segundo lugar, creo que en el Perú está faltando espacios de diálogo político que no los hay. Cuando tuvimos la gran crisis política hace poco más de 20 años, cuando caía el fujimorismo, la mesa de diálogo de la OEA, que convergían partidos políticos, fuerzas institucionales distintas, las iglesias, el empresariado y los sindicatos, se convirtió en un espacio de diálogo real y se produjeron cambios y intercambios muy positivos y constructivos y la violencia no manejó el curso de esa crisis política. Hoy día la situación es distinta, los partidos políticos se han desvanecido, las fuerzas institucionales están un poco automarginadas o marginadas de manera que no es fácil, es una situación difícil, pero sin perjuicio de las responsabilidades que tiene toda autoridad de hacer prevalecer el orden público y que no haya caos y violencia generalizada, indudablemente ahí hay un elemento importante que falta, ¿no? Es decir, bueno, Ujú. ¿qué es el centro? ¿Dónde está el centro de la gente que le parece mal que haya muertos en las manifestaciones y que le parece muy mal que en las manifestaciones se incendien locales Claro. del Poder Judicial o las comisarías, que son cosas que también están ocurriendo, que son inaceptables? Entonces, ese centro de opinión hoy día se ha desvanecido. Está desvanecido. Bueno, hablemos del Ministerio Público y precisamente de esas investigaciones. La fiscal ha empezado, ha hecho investigaciones, hay gente que se queja porque no avanzan y en ese contexto también ocurre que pidió la detención, 36 meses de prisión preventiva contra el presidente Pedro Castillo. 2 días después, la Junta Nacional de Justicia le abre, o un día después, la Junta Nacional de Justicia le abre una investigación para establecer una investigación preliminar, para establecer si ella actuó correctamente, las modificaciones de los equipos de la fiscalía y particularmente entiendo el de los cuellos blancos y el del caso de su hermana, la jueza Patricia Benavides. Cuando ella se entera de la investigación, sale con el pie en alto en una declaración, mensaje a la nación, en la que dice que esto es una venganza, que es una investigación nula,
y que esto ella no quiere pensar que sea porque ella se metió con Pedro Castillo. La Junta Nacional de Justicia le contestó anoche diciendo que Pedro Castillo, cuando dio el fallido golpe, intervino. También ordenó intervenir la Junta Nacional de Justicia, que no los tocan esas acusaciones y que la señora fiscal no está por encima del procedimiento al que están sometidos todos los funcionarios que están bajo la vigilancia de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es tu impresión sobre este panorama, sobre esto que está ocurriendo? Mira, la primera reflexión es que en cualquier situación, y más en una situación de crisis, la cabeza del Ministerio Público es un espacio absolutamente central en el Estado de Derecho, en su estabilidad y en su continuidad. En la medida, por supuesto, que se ajuste a los principios, a las normas y a los estándares democráticos, que establecen que el Ministerio Público tiene que actuar en función estricta de la Constitución y de la ley, con objetividad, rigor, la investigación del delito sin poner excepciones o preferencias en función de quién puede ser la víctima o el alegado o el supuesto victimario. Ah, Y yo creo que en el Perú no quiero hacer aquí una evaluación apretada y acelerada del desempeño del Ministerio Público, pero sí simplemente transmitir ciertas constataciones que son, creo, evidentes para cualquiera que siga lo que está ocurriendo en el Perú. Primero, que al asumir funciones la actual fiscal de la Nación, se hacen masivas remociones de fiscales provisionales que van de un lado para otro, cosas que han continuado hasta tiempo reciente, algunos de ellos cuestionados, desmantelando fiscalías especializadas en derechos humanos para poner a la cabeza a personas, por ejemplo, especializadas en derecho de familia, muy respetable tarea, pero diferente a la prioridad de los derechos humanos. Bueno, todo eso, más allá de la valoración de si se escogió bien o mal a las personas, todo eso es ilegal, ¿por porque qué? ¿No tiene ella no, la capacidad de mover a la gente? hay principios y estándares internacionales que son de obligatorio cumplimiento por las autoridades del Estado, incluidas las de la Fiscalía, establecen que la cabeza del Poder Judicial o la cabeza del Ministerio Público no puede remover arbitrariamente a jueces o a fiscales provisionales porque le parece que Juanita debe estar en Arequipa y no en Iquito porque me parece. Eso no es permisible. Eso ha ocurrido en la historia del Perú muchas veces, pero en la historia del Perú han pasado muchas cosas terribles que en su momento dejaron de existir, como la esclavitud, por ejemplo. Entonces, ¿por qué razón esto es ilegal? Porque hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de obligatorio cumplimiento en el Perú que se refiere a un caso peruano, el llamado caso Nina, del Ajá. año 2020, que establece que los fiscales provisionales no pueden ser removidos salvo que haya circunstancias como las tres siguientes. Primero, que vayan a ser reemplazados por un fiscal titular. Segundo, que se haya encontrado alguna irregularidad que tenga que ser que resultado de una investigación debida, esa persona pueda ser reemplazada por otra. Eh, y en tercer lugar, que esa fiscalía haya un fiscal titular disponible para reemplazarlo. De manera que un fiscal provisional tiene una estabilidad garantizada, no para la persona que ocupe el cargo, sino para la sociedad que sabe que mañana el fiscal no lo cambia porque alguien le dio la gana de cambiar. Entonces, ese principio, que es el que algunos han cuestionado para que se cambie a la fiscal en el caso de la hermana de la señora fiscal de la Nación, ahora a las Sí. fiscalías que tienen que ver con derechos humanos, es un asunto que choca con el derecho internacional, que es contrario entonces al ordenamiento jurídico. Y eso es un asunto Pero ella muy dice grave que es y muy por delicado, ¿no? rendimiento. Dijo que fue un asunto de rendimiento. Bueno, puede ser que haya esa alegación, pero la sentencia de la Corte Interamericana dice luego de un debido proceso. Luego lo del rendimiento es algo, como se ha mencionado en este caso, un asunto es tener 16 hechos que tienen que ver con atropello de automóviles y otra cosa que tiene que ver con dos casos de crimen organizado, donde el Claro, rendimiento no se puede calcular en función de cuántos dictámenes han salido, en función de la de cantidad de acuerdo. casos, sino en función de la complejidad. Y por eso es que la sentencia de la Corte Interamericana dice, de acuerdo, luego de un debido proceso.
Eso le da garantía a la sociedad. No se trata de darle estabilidad permanente a ningún fiscal ni juez, sino simplemente establecer que la sociedad sabe que ese fiscal, el que defiende los derechos humanos, o el Tiene que una tiene que ver garantía. con el caso Cuellos Blancos, son las personas que están. Pueden no ser las personas perfectas, correcto, que se les reemplace por otras en la medida en que se haga una indagación que no tiene que ser una, una cuestión Ujú. eterna, ¿no? Y sobre la reacción de Patricia Benavides, sobre ese mensaje en el que salió con el pie en alto a decir que esto es ilegal y que es nulo y que ella es una persecución política. Mira, yo no quisiera entrar a calificaciones personales, ¿no? Simplemente la invocación que haría es que no hay que hacer política de una función pública tan importante como es. Si hay Ujú. observaciones que se hacen que tienen sustento en una sentencia de la Corte Interamericana y en la ley, eh, y que se pueda abrir una investigación, es algo tan legítimo como las funciones que hace la Fiscalía para abrir investigaciones sobre muchos hechos y declarar, como no lo ha hecho en ninguna fiscalía en ningún lugar del mundo, organización criminal a troche y moche sobre una serie de situaciones que podrían tal vez merecer otra calificación jurídica menos espectacular, de manera que toda autoridad de fiscalía, de la justicia, de los espacios políticos municipales, tiene que estar dispuesta a que pueda ser investigada y fiscalizada. Para eso está la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia tiene atribuciones que están en la ley, ley que la debe conocer muy bien, porque es la Junta Nacional de Justicia la que la designó a ella como miembro de la Fiscalía Suprema, y en consecuencia no conviene que un hecho que es objetivo, que si es apropiado lo que se hizo con remover a los miembros de la investigación de un caso que de pronto ha adquirido el día de hoy gran vitalidad, hay detenciones que tienen que ver con el caso Cuellos Blancos como si este fuera un tema de opinión pública. Y tiene que Claro. ser un tema de manejo científico y riguroso, y no se va a responder diciendo, ah, no, yo he hecho detener el día jueves a X cantidad de personas por los cuellos blancos. No, no, no. Sí. Es un asunto que tiene que guiarse por los principios del derecho, por la previsibilidad a la que tiene derecho la sociedad. No puede ser que espacios tan serios como el Ministerio Público puedan ser materia de un manejo aquel que tal vez hemos estado acostumbrados en la historia del Perú, pero tal vez por ese manejo es que hoy día tenemos algunos de los problemas que hemos venido heredando de generación en generación, ¿no? Muy bien, pues doctor Diego García Sayán, gracias, gracias por aceptar esta entrevista. Muy claro todo lo que nos ha dicho, qué situación tan complicada en la que nos encontramos interna y externamente. Y pues bueno, ojalá que todo salga relativamente bien en medio de estas circunstancias. Y tal vez una invocación claramente, es decir, hay que regresar a lo esencial, a las normas, a las obligaciones de cada institución y que quienes hagan política sean aquellos que están en la función para hacerlo, en el Parlamento, las autoridades Claro. municipales, las autoridades regionales y las otras personas que se atengan a lo que dice la Constitución, a lo que diga la ley, que constriñan sus conferencias de prensa a circunstancias estrictamente informativas y no a espacios coreográficos en donde aparecen una serie de fiscales que por disciplina tienen que estar ahí parados, que francamente no es algo que enaltece la dignidad de tantos fiscales y fiscales de grandes capacidades y trayectorias que tuvieron que estar ahí parados en Sí. estas fotos e imágenes que hemos visto en las últimas horas. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Gracias, Epicentro. gracias, Claudia. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre en Epicentro.